Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Amén. Vamos a abrir la palabra en Romanos, capítulo 2. Esta porción que vamos a compartir hoy día es un poco larga, abarca varias cosas, así que vamos a ir avanzando. Nosotros estábamos viendo, ¿no es cierto?, de que había un deseo en el corazón del apóstol de querer visitar a los hermanos de Roma, entendiendo que él no había viajado todavía a Roma, sino que él había predicado por todo el imperio, y muchos hermanos, muchas personas se habían convertido al Señor. Luego estas personas viajaron allá a Roma, ¿no es cierto?, porque por ese entonces era el centro de todo. Y vemos que surge la iglesia en Roma por el testimonio que habían traído todas estas personas que habían vuelto a la capital del imperio. Y vemos que el viaje del apóstol Pablo a la ciudad de Roma fue muy accidentado. Sin embargo, él llega allá, él se había encomendado a la oración de los hermanos para llevar las buenas nuevas, para llevar estas buenas noticias, para anunciar allá el Evangelio. Lo que lleva, ¿no es cierto?, el Evangelio son las buenas nuevas o las buenas noticias, que es el tema que trata esta epístola, esta carta de Romanos, entendiendo que después él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice. Entonces, si el Evangelio es poder de Dios, si Él no se avergüenza de este Evangelio, que son las buenas nuevas, que son las buenas noticias correspondientes al sacrificio del Señor Jesús allí en la cruz, mostrando entonces su perdón, mostrando el castigo que era para nosotros, que estábamos bajo condenación, pero nos muestra la justificación, nos muestra la salvación, la transformación, que son todos los procesos, ¿cierto?, que este libro, este Evangelio de Romanos tiene en vista a mostrar, y es necesario que nosotros podamos ir entendiendo y conociendo. Luego vemos, ¿no es cierto?, en el verso 18 del capítulo 1, la culpabilidad del hombre en general. Vemos cómo el hombre delante de Dios, el hombre, ¿verdad?, no tomó en cuenta a Dios, y el hombre no le dio la gloria a Dios, no glorificó a Dios ni tampoco le dio gracias, sino que el hombre se tornó para sí mismo, profesó, demostró ser sabio, pero en el interior de su corazón es necio. ¿Por qué? Porque siguió la inmoralidad, la perversión, la idolatría, y el hombre comenzó a degradarse y a corromperse. Vemos a través de todas las culturas cómo esto ha sido, ¿no es cierto?, las características de los pueblos, de las civilizaciones. Y aún vemos hasta en nuestros días donde hay un tremendo menosprecio hacia Dios, donde hay un tremendo rechazo hacia la palabra de Dios y hacia todo lo que sea de Dios, porque el mundo ha sacado de sus pensamientos, ha sacado de su corazón todo lo que sea relacionado con Dios. Y vemos cómo entonces el mundo entero está en una declinación producto del desprecio hacia Dios. Vemos que delante de Dios, entonces, ¿cuál es la condición del hombre? El hombre está atestado de toda clase de mal, de toda clase de perversión, de toda clase de maldad. Su corazón está lleno de pecado, ¿no es cierto? Vemos ahí que nombra, ¿no es cierto?, deshonestos, desobedientes a los padres, desleales, intemperantes, sin afecto natural, soberbios, etc. Muestra una serie de pecados que salen del corazón del hombre, producto, ¿verdad?, de la herencia, ¿verdad?, de Adán, y producto de que el hombre ha despreciado a aquel que Dios envió. Dice la palabra: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz verdadera vino a este mundo, pero dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y luego en el capítulo 2, estoy haciendo un poquito de resumen, en el capítulo 2 nosotros vemos que habla, ¿no es cierto?, y
y muestra que este mismo hombre que es culpable delante de Dios, culpable por su rebeldía, culpable por su desprecio hacia Dios, este hombre ahora en general dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Es decir, ningún hombre a través de todos estos siglos, a través de la historia del mundo, tiene excusa delante de Dios de que jamás ha oído algo o que no sabe de la existencia de Dios. Dios se ha dado a conocer por medio de la creación y por el sacrificio de su Hijo. Ahora, Dios puso en el hombre, ¿verdad? Dios puso en el hombre la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es el dispositivo, si podemos decirlo así, que Dios puso en el hombre para que le dé testimonio de lo bueno y de lo malo. Todo hombre sabe esto, todo hombre ha sabido de lo bueno y de lo malo. Y en base a la conciencia, los que nunca oyeron del Evangelio, ¿verdad? Estamos hablando civilizaciones tal vez antiguas, Dios también los juzgará. Dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Y luego ahora, para entrar, ¿no es cierto?, ahora en este capítulo que vamos a compartir, vemos nosotros que en este capítulo también sigue mostrando la condición de otro hombre. Dice el capítulo 2, verso 17. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Vamos a ir por partes. Vemos, ¿no es cierto?, entonces que aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, comienza a hablarle al hombre religioso. Y puntualmente, ¿no es cierto?, los judíos, orgullosos de sus tradiciones, orgullosos de que ellos eran depositarios, ¿no es cierto?, de la palabra y de la ley. Y por cierto, como dice, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, instruido, dice, puedes aprobar, confías en que eres guía de los ciegos, instructor, maestro de los niños, y que tienes en la ley la forma de vida y de conducta. Es decir, ellos como judíos se vanagloriaban de todas estas cosas. Como judíos ellos tenían mucho orgullo de esto. De hecho, en una oportunidad, cuando vinieron al Señor, de entre tantas veces que vinieron al Señor, sobre todo, ¿no es cierto?, los escribas y los fariseos, que eran sectas extremas del judaísmo, y según ellos apegados y celosos a la ley, en una oportunidad el Señor comenzó a hablar con ellos, y el Señor les dijo, vosotros sois hijos del diablo, les dijo el Señor, porque mi palabra no encuentra cabida en vosotros. Ellos se enojaron y le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Es decir, más encima, con menosprecio y con insolencia, respondiéndole al Señor. Entonces vemos el orgullo de ellos para jactarse de la ley, de su conducta, de sus sacrificios, del templo, y presentando, ¿no es cierto?, que ellos eran maestros, guías de los ciegos, guía de los niños, instructor de los indoctos, de los que no tenían doctrina, de los que no conocían la doctrina de la Biblia, de la ley, de la palabra. Es decir,
Ellos tenían todo esto. Y si bien es cierto, no era mentira lo que tenían. Sin embargo, la realidad de sus corazones no estaba a la altura de lo que tenían. El Señor dijo cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, la ley, los salmos y los profetas hablaron de mí. Ustedes, siempre el Señor les dijo un par de veces, ¿no habéis leído? ¿No habéis conocido? ¿Acaso no sabéis que en vuestra ley se dijo así? Es decir, ellos leían los escritos de Moisés, interpretando la ley, sabiendo que ellos hablaban del Mesías llamado el Cristo, que habría de venir. Pero cuando Él vino le despreciaron, le rechazaron, le tuvieron en menos, le odiaron, hasta el punto de querer clavarlo en una cruz. Lucas 18, del verso 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, un pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es lo que nosotros nos damos cuenta de esto? Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cómo era la conducta, ¿verdad?, hipócrita, la conducta no honesta ni sincera delante de Dios, amando, dice, el orar en público, usando grandes vestimentas, dando a los ojos de todos los demás para que todos vieran que ellos daban. Es decir, con todo esto ellos querían impresionar que realmente ellos eran superiores. De hecho, ellos se creían superiores. Sin embargo, a los ojos de Dios, el hombre no puede engañar a Dios. El hombre no puede burlar a Dios. En una oportunidad, cuando el Señor Jesús fue invitado a la casa de Simón, el fariseo, estaban ahí comiendo y dice que entró en casa de Simón el fariseo una mujer pecadora. Y dice que apenas entró, se echó sobre los pies de Jesús y comenzó a llorar, a llorar y a llorar. Y dice que con sus lágrimas lavó sus pies y con sus cabellos los secó. Y mientras estaba dándose esta escena, ¿verdad?, dice que Simón el fariseo, que miraba esa escena, pensó para dentro de sí: si este fuera profeta, dijo él, fue un pensamiento, él no lo dijo en voz alta, dijo él: si este fuera profeta, como él dice, sabría quién y qué clase de mujer es la que está ahí. Y mientras estaban ahí, el Señor le habla, le dice: Simón, le dice, ¿por qué murmuras en tu corazón?, le dijo. Mire, es decir, el Señor no tenía necesidad de que nadie le dijese o le hablase de lo que había o de lo que hay en el corazón o en la mente del hombre o de la mujer. Porque Él lo sabe, porque Él lo conoce. ¿Por qué murmuras en tu corazón?, le dijo el Señor. Es decir, el Señor descubrió en este caso a ese fariseo. Entonces nos damos cuenta que el Señor conoce estos religiosos, ¿verdad? Ellos querían de alguna manera presumir delante, orgullosos de sus tradiciones y mirando con menosprecio a los demás. En otro pasaje también dice que una mujer sirofenicia le grita a Jesús:
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le dice. Y el Señor sigue avanzando y la mujer vuelve a gritarle. Y el Señor le responde, no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dijo, sí, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. El Señor se maravilló de la fe de esta mujer y la alabó, porque ni aún Israel había hallado esa fe. Vemos entonces cómo era el concepto o el pensamiento que tenían los judíos. Consideraban al resto de las otras naciones como perros, mirándolos con desprecio. Por eso dice, tú tienes el sobrenombre de que eres judío, dice, y te apoyas y te glorías en Dios. Comenzó a nombrar estas cosas el apóstol Pablo. Luego, ¿no es cierto?, el verso 21. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿No es cierto? La oración que hizo este fariseo, dice, yo no me junto con publicanos, con pecadores, yo ofrendo, yo diezmo, yo ayuno 2 veces, ¿verdad? Es decir, es eso que acabamos de leer, él hace esta oración en público. Sin embargo, el que estaba más allá dice que era un pecador. Él ni siquiera se sentía digno de mirar al cielo, ni siquiera se sentía digno de pronunciar una palabra. Solamente lo único que dijo, soy un pecador, perdóname. El otro que dijo tantas palabras, ciertamente fue despreciado delante de Dios. Y este que dijo solo esa frase fue aceptado delante de Dios, porque él oró con fe, con un corazón arrepentido, reconociendo sus pecados. Y acá nos dice esta porción, ¿no es cierto?, que ellos se jactan de que no hurtan, de que no roban, de que no toman lo que no es de ellos, de que no adulteran, de que no cometen sacrilegio con los ídolos, se jactan de la ley. Sin embargo, es verdad, el Señor les dijo a ellos, pero por dentro ellos robaban de la ofrenda, ellos daban lo más defectuoso, por dentro ellos tal vez miraban a una mujer y la codiciaban en su corazón y ocultaban todo eso. Por un lado, tal vez los judíos no adoraban ídolos, pero sin embargo ellos podían vender imágenes de idolatría, que era sacrilegio, y obtener un beneficio de eso, un dinero. Eso es un sacrilegio. Usar imágenes sabiendo que deshonran a Dios, pero a costa de eso yo también puedo ganar un dinero. No importa que si yo no honre eso. Es decir, ellos de alguna o de otra manera igual estaban faltando delante del Señor. Y les dice, por causa de vosotros el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles. En Mateo capítulo 23, dice el verso 2 y verso 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Voy a leer ya eso. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir,
lo que ellos enseñaban, ¿no es cierto? El temor al Señor, de honrar a Dios por sobre todas las cosas, de amar al prójimo, ¿no es cierto? De no quitarle la mujer al prójimo, de no robar, de no codiciar, y todo aquello no estaba incorrecto. Por cierto que estaba correcto. Sin embargo, el que ellos lo dijeran no significaba que ellos lo hacían. Por eso dice aquí el Señor, todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. ¿Cómo es la hipocresía religiosa? ¿Cómo es el orgullo religioso? ¿Acaso nosotros no somos testigos en nuestros días de la impiedad religiosa, de la mundanalidad que ha entrado a la casa del Señor, de las costumbres mundanas que se practican en ciertos ambientes cristianos? Y aquellos que no conocen al Señor dicen, pero ¿cómo? Ellos dicen son cristianos, ¿y cómo hacen esto otro? ¿Verdad? Entonces, por esa causa el nombre del Señor era blasfemado, y es blasfemado. Por eso que el Señor guarde nuestro corazón, ¿verdad? Recuerdo una experiencia, años atrás, unos hermanos tenían un pequeño negocio, y se acercaron donde nosotros para que orásemos por ello y pedir un consejo. Y dijeron, nosotros queremos ampliar nuestro negocio, pero tenemos algunas dudas. No queremos nosotros vender alcohol ni cigarro, porque no sabemos si eso está bien o está mal, pero por dentro no queremos hacerlo. Y nosotros pudimos decir que si ellos son hijos del Señor no era necesario, hay tantas otras cosas para vender. Oramos, pero no escucharon el consejo. Al poco tiempo su negocio estaba lleno de lo que ellos no querían vender. Finalmente ellos desviaron su corazón al mundo. Qué triste es eso. Qué triste es saber, pero no hacer. Que el Señor guarde nuestro corazón. Hemos dicho muchas veces que no somos perfectos, pero sí tenemos que tener temor de Dios y tenemos que crecer en el temor de Dios cada día. Bendito es el nombre del Señor. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Amén. Sigamos. Verso 25 dice, Tú pues, en verdad, la circuncisión aprovecha, dice, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida por incircunciso como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es un pacto que hizo Dios con Abraham. Es un pacto que hizo también Dios con Moisés. Entonces, de hecho vemos que este pacto que hizo Dios con su siervo Moisés consistía en que tenía que ser circuncidado una parte, ¿no es cierto?, del prepucio del hombre. Y eso señalaba, ¿no es cierto?, que ellos ahora eran propiedad de Dios, físicamente eran propiedad de Dios. Era un pacto, ¿no es cierto?, que se hizo con el siervo Moisés. Ahora, dice que la intención, ¿no es cierto?, señalaba pureza, limpieza. Bueno,
al octavo día los bebés que nacían, al octavo día tenían que ser circuncidados y se le cortaba el prepucio, ¿no es cierto?, de la parte varonil del hombre. Vemos entonces que ese rito se practicó por muchos años y era el símbolo entonces del pacto que se hizo en aquel momento entre Dios y su siervo. Ahora, dice, no es judío el que lo es en el exterior, no es el cortar un pedazo de la carne del hombre en lo exterior. ¿Por qué? Si nosotros hoy día nos damos cuenta, en Israel hay mucho ateísmo, hay mucha incredulidad, hay muchos que no creen en Dios. Cuando nosotros veíamos el libro de Apocalipsis, nos dábamos cuenta que a través de la tribulación Dios tendrá que purificar y sacar al remanente piadoso de Israel. Pues bien, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que hoy la circuncisión no es en lo externo, no es algo físico, sino es en el interior, es en el corazón. Por lo tanto, la palabra dice que nosotros cuando llegamos a Cristo tenemos que cortar con la carne, tenemos que cortar con las obras de la carne, porque Jesucristo ha vencido la carne y dice que por el Espíritu dice que podemos vencer todas las obras de la carne. Eso va a ser algo que más adelante, si Dios mediante, vamos a ir viendo. Pero dice, no es, ¿no es cierto?, entonces el rito exterior, no es el cortar exterior, sino es circuncidar el corazón. De todos los apegos del corazón, de todos los apegos que hay en nuestra vida, en nuestra naturaleza, de todas las cosas que ofrece este mundo, como dice Primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas esas cosas son de este mundo, y el que ama a este mundo se constituye un enemigo de Dios. Es decir, de todas esas cosas nosotros tenemos que ser circuncidados, tenemos que cortar con todos esos apetitos de la carne, porque la vida de Dios hoy día está dentro de nosotros. Hoy día somos de Dios, tenemos una vida nueva, una vida alta, una vida superior, una vida que es del cielo, que no es de esta tierra. Estamos en este mundo, como dice la palabra, pero no somos de él. Luego dice el verso, capítulo 3, versos 3 y 4, dice: Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes, bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La incredulidad en la cual ha caído el pueblo de Israel, la nación de Israel, no es culpable Dios de esa incredulidad. No es culpable Dios de esa falta de fe en la cual ha caído el pueblo. El Señor, cuando estuvo aquí, dijo algunas expresiones, como, por ejemplo, dice en Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, refiriéndose a su pueblo. Él vino porque estaba profetizado, porque estaba anunciado que habría de venir el Mesías llamado el Salvador. Para los judíos, ¿quién es Jesús? Reconocen que Jesús es un buen hombre, un profeta, pero que se desvió del judaísmo para fundar su propia religión. Qué triste es eso, que expresen eso ellos. Ellos esperan al Mesías todavía. Dice, pero los suyos no lo recibieron. El mismo Señor, cuando en un lamento hizo, muchas veces Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, dijo el Señor,
¿Cuántas veces quise juntaros? Que matas a los profetas, dijo el Señor, que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero vosotros no quisiste? Y después también añade otra expresión y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, todas estas cosas nos muestran la incredulidad, la falta de fe, la falta de esperanza que había en el pueblo. Sin embargo, a pesar de la incredulidad de ellos, de la jactancia de ellos y del orgullo de ellos, Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel, Dios es verdadero y Él no cambia. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. A pesar de la infidelidad de ellos, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra y lo que Él ha dicho ciertamente lo hará, ciertamente Él lo cumplirá. Luego vemos nosotros, dice Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado, dice, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y el verso 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, después de anunciar, ¿no es cierto?, que dice en este relato que había mostrado la culpabilidad del hombre, había mostrado que el hombre, quien quiera que sea, es inexcusable y que no podrá escapar del juicio de Dios. Después de haber hablado del hombre religioso que se jacta de su religiosidad, que tiene orgullo de su religiosidad, ¿no es cierto?, pero que también fue infiel y falló, ahora dice en forma general, tanto judíos como gentiles, dice, todos están bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque después dice en general, porque no hay ninguno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque al Señor. Todos se desviaron a una, cada cual siguió su propio camino. Es decir, ¿qué está mostrando ahí? Ahí nos incluye a todos nosotros, desde el principio de la creación nos incluye a todos nosotros, porque el corazón del hombre se ha desviado. Pero luego dice, ¿no es cierto?, mostrando la condición general del hombre, dice, y lo establece en forma categórica, que ningún hombre podrá ser salvo por las obras de la ley. Nadie podrá ser salvo por las obras de la ley. Ninguno podrá ser justificado por las obras de la ley. Ninguno podrá ser aceptado por las obras de la ley. Es decir, el hombre se puede imputar, se puede atribuir una justicia propia, pensando y diciendo, yo no soy tan malo, yo soy bueno, Dios me tiene en cuenta, ¿no es cierto? Los hombres se justifican con esos pretextos. Pero ¿cuál es la condición real del hombre delante de Dios? Que el hombre está perdido en pecado. Es una ofensa para la inteligencia de los hombres y de las mujeres decirles que es un pecador y que está perdido y que necesita arrepentirse. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres se miden con un criminal, con un asesino, ¿verdad? Dice, yo no soy tan malo como el otro. Sin embargo, es la condición del pecador. El hombre es pecador porque su naturaleza lleva dentro la naturaleza de pecado. Luego, el verso 21, dice, verso 21, pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. ¿Quién es el que estaba anunciado por la ley y por los profetas? Jesucristo. Es decir, por Jesús nosotros hemos sido justificados delante del Padre. Estábamos condenados en delitos y pecados, pero por el sacrificio de Jesús hemos sido aceptados. Por eso vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia, a él oíd. 22. La justicia de Dios dice por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, esa es la condición del hombre. El hombre perdido en sus delitos y en sus pecados. Pecó Adán y toda la raza humana pecó con él. Por eso es que si el hombre, la raza humana está en pecado, todo pecador necesita de un Salvador. Y es por eso que la salvación tuvo que venir del cielo. Es por eso que el socorro tuvo que venir del cielo. Por eso Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Porque por su sacrificio nosotros hemos sido justificados delante del Padre. Luego dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire cuánta verdad encierra este texto. Dice que en el Antiguo Testamento existía un lugar que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio era una cubierta y allí dice que encima se rociaba la sangre. ¿Qué significa eso? Que el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre. Es decir, el sumo sacerdote era el punto de encuentro entre Dios y el hombre, entre el santo y el pecador. Y al estar rociada la sangre, podía entonces Dios haber perdonado los pecados del pueblo y el pueblo podía estar en paz para con Dios. Hoy día, ¿no es cierto?, ya no son más aquellos sacrificios de animales, sino que hoy día el punto sobre el cual nos hemos encontrado con Dios, el punto sobre el cual se ha encontrado Dios y el hombre, es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el punto, porque por medio de Jesús Dios ha sido acercado al hombre y por medio de Jesús el hombre ha podido encontrarse con Dios. Gloria al Señor. Maravilloso es este sacrificio, maravilloso es esta verdad que nos está mostrando, porque si no fuera por el derramamiento de la sangre, ninguno de nosotros podía estar delante de la presencia del Señor. El Señor hoy día, cuando nos contempla, el Padre nos contempla a través de la sangre de su Hijo, a través del sacrificio del cual Él dice: mi Hijo amado, en el cual mi alma se ha complacido. Con la mira, dice el verso 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo se recibe entonces esta bendición de la cruz de Cristo? ¿Cómo se recibe este hecho tan grande y tan importante de la justificación? ¿Qué significa entonces ser justificado? Nosotros, pecadores, fuimos aceptados delante de un Dios santo y ya no somos más dignos de la ira de Dios. Porque mire, el Señor lo dijo, el que en mí cree, dice, tiene vida eterna. Pero el que no cree no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. El mundo entero que está despreciando a Dios, que está rechazando la palabra de Dios, esa misma palabra que hoy rechaza y sigue viviendo su propia vida llena de maldad y de pecado, esa misma palabra en aquel día le juzgará. Y la ira de Dios
viene sobre este mundo impío, sobre este mundo incrédulo, viene la ira de Dios. Por eso que es importante no cansarse de seguir predicando el Evangelio y de seguir anunciando hasta el último momento, porque cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, nosotros dice que estamos haciendo la obra que el Señor ha permitido. Dice que si uno de ustedes hace volver a un pecador de su mal camino, sepa que se cubrirá multitud de pecados, porque hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está esta vanagloria? Que alguien pueda vanagloriarse, que alguien pueda decir, yo estoy en Cristo porque yo no era malo, yo estoy en Cristo porque yo vengo de una familia cristiana, yo estoy en Cristo porque de chiquitito me llevaban a la iglesia, yo estoy en Cristo porque yo hago canasta todos los fines de mes y doy a los pobres, yo estoy en Cristo porque le doy mi ropa, yo estoy en Cristo porque salgo a hacer buenas obras sociales. Si tú haces todo eso está bien, pero tienes que saber que ninguna de esas cosas te habilita para presentarte delante de la presencia del Señor, porque no es por la obra del hombre, sino es por la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cómo se recibe entonces la bendición de la justificación, de la muerte del Señor y de Él haber derramado su sangre en la cruz para perdonar y borrar nuestros pecados? Por la fe. Mire qué cortita es la respuesta. Por la fe. ¿Y qué fe? Creer. No hay que dormirse. Es por la fe. Es creer en lo que no vemos, pero esperamos. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Gracias, Señor, por la fe. Sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. ¿Qué decimos entonces? Que Dios es Dios de todos. Hay un solo Dios. Dice, hay un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y un solo mediador, solo Jesús. La salvación no es más Jesús esto, no es más Jesús esto otro, es solo Jesús. Nadie le ayudó allí en el Calvario, nadie le ayudó allí en la cruz. Cuando los discípulos le dijeron, vamos también nosotros para que muramos contigo, a la verdad le dijo el Señor, no sabéis lo que decís. El beber la copa de bendiciones dado a ustedes, pero no la de maldición. Él tenía que estar solo allí. Él sufrió por nosotros. Él sufrió nuestras culpas, nuestros dolores, nuestros menosprecios, el castigo que era para nosotros. Él lo sufrió. Y Él en todo enmudeció su boca. Ahora Él está vivo, ahora Él está sentado a la diestra del Padre y su sangre está derramada, porque la sangre de Jesús es preciosa para Dios el Padre, porque es el precio de nuestra redención, es el precio de nuestra liberación, es el precio de nuestro rescate. Efesios 2, veamos, Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, y nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Aún cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, fuimos salvos, porque la salvación no es por obra. La salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cómo se recibe? Por la fe, creyéndole al Señor, creyendo al que Dios envió, creyendo el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros allí en el Calvario. Amén. Precioso entonces este libro de Romanos. Preciosas son estas verdades que abarcan y que nosotros necesitamos tenerlas claras.
Y es en eso lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ha escrito en esta carta. Las verdades fundamentales del Evangelio, las verdades que como hijos del Señor necesitamos tener claras en nuestra vida. Damos gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, ¿cómo no darte gracias si recordamos que estábamos muertos en delitos y pecados? Pero hoy día, Señor, por tu sacrificio, por el derramar de tu sangre, por el entregar tu vida, hemos sido lavados, perdonados, reconciliados, aceptados, justificados delante del Padre. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque tenemos paz contigo, porque podemos acercarnos libremente a tu presencia. Que esta verdad, Señor, pueda caer en muchos corazones para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias, Señor.